Buenos días, tardes o noches, me presento, soy Manuel Adrián Hernández Moreno y primero que nada voy a presentar lo que es la fuente de voltaje o las partes de una fuente de voltaje o más bien las fases que conforman la fuente de voltaje. Bueno, las fases que integran la fuente de voltaje son cuatro: la fase de transformación, la fase de rectificación, la fase de filtrado y la fase de regulación. Bueno, la primera fase, que es la de transformación, se encarga de utilizar el voltaje de entrada y cambiarlo a un voltaje menor. Básicamente lo reduce. Un ejemplo sería conectarlo a la corriente directa, que son 120 voltios de corriente alterna, y pasarlo a un voltaje de 5 voltios en corriente alterna. A eso se refiere con la fase de transformación. Pero, y como es corriente alterna, tiene intervalos entre positivos y negativos, picos positivos y negativos. Después continúa la fase de rectificación. De esta se encargan los diodos. En esta fase lo que ocurre es que evita que haya picos negativos y todos los picos van a ser positivos. Ya no va a haber caídas hacia arriba y hacia abajo, sino que solo va a subir y va a bajar hasta cero y va a volver a subir. Esto se refiere con la fase de rectificación. Está conformada por los diodos, como ya mencioné. Estos están conectados dos polos negativos, dos polos opuestos, dos polos positivos y dos polos opuestos, siendo que los polos negativos conectados dan la salida positiva, y los polos positivos conectados dan la salida negativa. Y ya el transformador se conecta en la parte de los polos combinados. En la fase de filtrado, que es la tercera fase, se encarga de evitar que las caídas de los picos de voltaje sean muy exageradas, que no pasen de arriba hasta cero, sino que se encarga de que aquellas caídas sean más reducidas, y esto dependerá del capacitor. Si su capacidad es muy alta, la diferencia o la caída va a ser cada vez menor. Estos capacitores almacenan la energía y la sueltan en los momentos. De esta manera va haciendo que los picos sean menos exagerados o las caídas sean menos exageradas. Después de esto sigue lo que es la fase de regulación. En esta fase se encarga de ya darnos un voltaje más directo. De hecho, a partir de la fase de filtrado, de rectificación, ya tenemos lo que es corriente continua. Y se va rectificando, se va regulando con las siguientes fases. Y bueno, con la fase de regulación, como estaba mencionando, se encarga de darnos un voltaje más lineal. Ya no vas a ver pequeñas caídas, sino que va a darnos algo más directo, que son los 5 voltios que deberíamos estar buscando. De esta manera lo que trabaja. Bueno, lo que trabaja es un chip regulador, un circuito regulador, el cual se va a encargar. Tiene un proceso interno bastante complejo, y es la manera en cómo trabaja. Esto depende de lo que se necesite. Hay reguladores de 12 voltios, pero nosotros necesitamos uno de 5 voltios, que es el que se empleó. Bueno, pero se mencionó en la fase de filtrado lo que son los capacitores. Estos poseen una diferencia, ya que no simplemente vamos a elegir cualquier capacitor solo porque sí. No, se necesita calcular dependiendo de las condiciones o características que tenga la fuente de voltaje que se está diseñando. Se deben tomar en cuenta los picos de voltaje para poder hacer este cálculo e ir tomando las medidas necesarias para poder comprar o poder conseguir la medida adecuada para poder así elegir nuestro capacitor. Estos trabajan en microfaradios o faradios. Y así es la manera en cómo se calcula. Hay diferentes fórmulas, hay diferentes procesos para calcular lo que es la capacitancia.
hay fórmulas en las que se emplea lo que es la frecuencia que maneja la corriente de entrada. Hay fórmulas que toman en cuenta lo que son los picos de voltaje y las caídas que tienen. La frecuencia con la de las caídas. Esa es la manera en cómo se calcula. Bueno, conforme a lo que es la fabricación de todo esto y la construcción total, se genera una placa la cual se hace un dibujado donde es el camino, los senderos, los circuitos en sí. El circuito. Bueno, este circuito solamente deberá encontrarse la fase de rectificación, la fase de filtrado y la fase de regulación. No se encuentra encima de esta la fase de transformación, ya que el transformador es un componente bastante grande. Bueno, primero se ubicará lo que son los diodos, que están ubicados en la posición que ya mencioné, que son los polos negativos, polos opuestos, polos positivos, polos opuestos. De esta manera es como se hace la fase de rectificación y se conecta en la placa. Después se van conectando las diferentes fases y así se va haciendo. La forma en cómo se soldó fue trabajando en equipo. Uno sostenía la placa y otro iba soldando las piezas. Se mantuvo un control y una idea bastante clara por la organización de la placa, para que no fuera algo extenso, ya que sí se podría llegar a extender si estaba mal organizado. De la manera en cómo se hizo, se redujo lo que sería el espacio de la placa que se iba a emplear. Después, en la parte de donde colocaríamos lo que es el regulador, todo lo que es este proyecto de regulador de voltaje o fuente de voltaje, se puso en un envase, el cual se introdujo la placa y el transformador. Dentro de la propia placa se integró lo que es un LED para poder para poder otorgarnos lo que es la indicación de que si está llegando o no el voltaje, para comprobar si está funcionando correctamente o si está encendido, ya que antes del transformador, en la entrada de energía, se va a integrar lo que es un fusible y un switch, los cuales serán de apoyo para evitar problemas, evitar quemar el transformador, evitar dañar el transformador o evitar posibles daños dentro del propio sistema en caso de algún pequeño error. Bueno, y también en la salida se van a conectar conectores hembra banana para poder extraer de ahí la energía que se va a emplear. De esta manera es como se diseñó toda la placa, toda la fuente de voltaje que se estuvo diseñando en el proceso. Bueno, eso es todo, muchas gracias, me despido, adiós.